Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. Lectura orante de la palabra. En los valles muertos, vida nueva habrá, el polvo florecerá. Llegamos al segundo domingo de Cuaresma del ciclo A. Y vamos todos juntos a escuchar la voz de Dios que dice: Este es mi hijo muy querido, en que tengo puesta toda mi predilección. Escúchenlo. Primero y segundo domingo de Cuaresma quieren transmitirnos una visión global de todo el camino de la vida cristiana, con sus obstáculos o tentaciones, el primer domingo, y hoy con su coronación o transfiguración. En estos dos primeros domingos contemplamos así la persona de Jesús en dos experiencias personales básicas: su referencia al mundo como enfrentamiento y lucha, y su relación con el Padre como cercanía y contemplación. El contexto inmediato de este relato es el primer anuncio de la pasión y el repetido llamamiento a Jesús al seguimiento. Mateo 16, 21, 28. Ahora, la transformación lo muestra visiblemente en su figura celestial, y la voz desde la nube confirma su enseñanza. Los lectores entonces concluyen que con Jesús, como Mesías, Hijo del Hombre, ha comenzado el reino de Dios, y que incluso el padecimiento y la muerte del Mesías no pueden detener este reinado. Mateo va completando cada vez más su imagen de Jesús como Mesías, Hijo de Hombre. Ese Hijo del Hombre que muere y resucita es realmente el Hijo de Dios, y debe ser visto en esa relación dialógica con Moisés y Elías. Los lectores, ¿están dispuestos a seguir a ese Mesías, Hijo del Hombre? Vamos a descubrirlo, pero comencemos rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús amigo, hoy queremos escucharte con atención y alegría. Tu palabra es la luz que nos guía y la fuerza que nos anima. Que tu Espíritu nos ayude a entender lo que nos decís y a vivirlo con entusiasmo en nuestra vida diaria. Haznos valientes para compartir tu mensaje con los demás. En este video cambié la metodología, a ver si es mejor, ustedes me dirán. Voy a poner los tres textos, vamos a escuchar los tres textos. Primera lectura, segunda lectura y Evangelio juntos. Los van a meditar ustedes y después yo los voy a explicar y daré su relación con la primera y la segunda lectura. Como les dije, hoy escucharemos la voz de Dios que dice: Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Gloria a ti, Señor Jesús, palabra eterna de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, palabra eterna de Dios. Y la primera lectura es tomada del libro del Génesis, capítulo 12. Silvia, por favor, proclamanos esta primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. La segunda lectura es tomada de la segunda carta de Timoteo. Laura, por favor, confirme.
compartinos esta segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante la buena noticia. El Evangelio tomado de Mateo. Te proclamo la buena noticia, que es nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos, les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Te propongo ahora que pares este video, vuelvas a leer cada texto varias veces lentamente, intentes escuchar la voz de Dios. Y una vez que los leíste, ahora sí voy a proceder yo a explicarte con la intención de que mi aclaración pueda darle luz a lo que Dios ya te comunicó. Lo primero, que nunca lo hago, pero me parece interesante el texto de hoy, es que tenemos lo que se conoce como una estructura concéntrica. Fíjense, todo comienza con Jesús subiendo al monte con Pedro, Santiago y Juan. Luego, todo el episodio de la transfiguración y Pedro que quiere hacer las carpas. Aparece Jesús transfigurado con Moisés y Elías, están los testigos, ¿no? Aparece la voz del Padre que habla desde la nube, con la orden de escuchen, ¿no? Luego, cuando Pedro abre los ojos, ve a Jesús. Cuando los discípulos abren los ojos, ven a Jesús solo. Esta sección está en paralelo con la de Jesús transfigurado como Moisés y Elías. Jesús en compañía y ahora Jesús solo. Y al final todos terminan bajando al monte con la orden. Al principio subían al monte, ahora bajan del monte. Fíjense, subida al monte A está en paralelo con bajada al monte A'. La transfiguración que aparece Jesús como Moisés y Elías está en paralelo con Jesús que aparece solo después de que Dios habló. Y el centro de toda la estructura es la voz de Dios. Para Mateo, lo importante es este centro, no es Jesús transfigurado solamente, sino esta voz de Dios que confirma la obra y misión de Jesús. A eso apunta Mateo, por eso lo encuadra en esta estructura concéntrica, y por eso se los recuadré en rojo. Pero vamos a ir viendo paso por paso. Ese Hijo del Hombre que muere y resucita es realmente el Hijo de Dios, y debe ser visto en esa relación dialogal, interactiva, como es Elías. Les repito lo que dije al principio. ¿Estamos dispuestos a seguir a ese Mesías, Hijo del Hombre? Jesús lleva a Santiago, Juan y Pedro a un monte elevado. Acá hay muchas referencias al Antiguo Testamento, está lleno. Por ejemplo, las imágenes del monte alto, la nube, la luz, el rostro probablemente sirven para que los lectores recuerden las manifestaciones de Dios en el monte Sinaí.
Moisés subió al monte Sinaí. El monte queda envuelto por una nube, ¿sabes? Desde la cual Dios los llama al séptimo día. Cualquier semejanza con este texto es intencional. En Deuteronomio 18, Dios manda a que se escuche al profeta Moisés, como acá manda que se escuche a Jesús. Jesús es el nuevo Moisés. Cuando Moisés baja del Sinaí, tenía la cara radiante. Su rostro era resplandeciente, dice el texto. La diferencia entre Jesús y Moisés es que la transfiguración del rostro de Moisés ocurre luego de haber hablado con Dios y durante un largo periodo. Con Jesús pasa durante. La nube se posaba también sobre el monte Moria cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Sumado a esto, la voz de Dios, especialmente el Hijo querido, nos hace recordar al sacrificio de Isaac. El hecho de que Jesús escoge y lleve consigo solo a 3 de sus discípulos indica que se trata de un suceso importante. En Mateo solo se menciona a estos 3 discípulos juntos en este pasaje y luego una vez más el capítulo 26, en el prendimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ellos tienen aquí la función de ser testigos que deberán contar su experiencia no enseguida, sino después de la resurrección del Señor. Y Jesús dice que se transfiguró en presencia de ellos. Es una visión polifacética, hay visión y hay audición. Así lo experimentaron estos 3 discípulos. Mateo presenta la completa transfiguración del cuerpo de Jesús en voz pasiva. Su rostro se volvió resplandeciente, sus vestiduras se volvieron blancas. Y eso lo que llaman son pasivos divinos. El sujeto de la acción del pasivo divino es siempre Dios. Dios hace todo eso en Jesús. Y también Mateo describe muy detalladamente la transformación del rostro de Jesús. Dice que su rostro resplandecía como el sol. Ya les dije, el lector puede ver un paralelo en el rostro de Jesús, el rostro como Moisés, que su faz también resplandecía tras haberse encontrado y hablado con Dios en el monte Sinaí. Los vestidos de Jesús, blancos como la luz, remiten igualmente al lector a otra realidad, la celestial. De hecho, tanto la esperanza mesiánica judía como la cristiana, en ambas, los justos lucirán vestidos blancos y rostros luminosos en un nuevo mundo. Dice, de pronto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Según la tradición rabínica, Moisés habría sido arrebatado al cielo y Elías, conforme a la tradición bíblica, fue llevado al cielo. Por eso, ambos pueden volver a aparecer en la tierra. Moisés, Elías y Jesús tienen algo en común. Están unidos por el encuentro con Dios sobre la montaña y por su compromiso con los mandamientos de Dios. En tiempos de Jesús, Moisés y Elías eran profetas, conocidos y queridos. Y el hecho de ponerlos ahora junto a Jesús hace que Jesús adquiera el mismo significado popular que ellos. Profetas, conocidos y queridos. Moisés y Elías valen como precursores del Mesías. Dice Deuteronomio 18 a Moisés: el Señor, tu Dios, le dice Dios a Moisés, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien deben escuchar. En Malaquías dice, Dios también dice, yo les voy a enviar a Elías el profeta antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Ambos hablan sobre Dios y por eso aparecen en este texto. El texto sigue, dice, Pedro tiene la visión, escucha la voz y dice Pedro después, si quieres levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En el Antiguo Testamento, la carpa o la tienda es la morada de Dios entre los israelitas. Él está en medio de ellos. Éxodo y Números y Levítico. En el Nuevo Testamento también leemos en Apocalipsis 21. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Entonces, ahora Pedro tenga esta idea que si bien es comprensible y buena, esta idea corre algunos riesgos.
Por ejemplo, esas tres tiendas no estarían estableciendo como iguales a Dios, Moisés, Elías y Jesús. Y entonces, ¿no los estarían venerando igual que a Él? Por otro lado, varias tiendas implicarían el peligro del politeísmo, de la mera veneración o del mero hablar mero hablar en vez de hacer la voluntad de Dios. El centro del texto, la voz de Dios que manda, que lo presenta a Jesús como su hijo predilecto y que manda a escuchar su voz. La voz de la nube designa a Jesús como este es mi hijo muy querido. Los lectores recuerdan entonces el relato del bautismo, el capítulo 3. Jesús había escuchado esa voz del cielo con las mismas palabras. Y aquí aparece de vuelta el imperativo de escuchar a Jesús. Dado que antes de su bautismo Jesús no había enseñado con hechos y con palabras, en esa situación no era posible una confirmación de su enseñanza. Por eso debió ser añadida ahora, una vez que Jesús ya enseñó, predicó, sanó. Esta voz del cielo fundamenta la autoridad de todo lo que Jesús hizo y dijo, que como manifiesta la misma aparición debe ser atendida en diálogo con Moisés y Elías. De este modo, el hecho de que aparezcan Moisés y Elías junto a Jesús tiene como función ponderar la enseñanza de Jesús y convertirla en autoritativa, darle su sitio. Después de escuchar esto, los discípulos caen rostro en tierra llenos de temor. Caen rostro en tierra, se postran y llenos de temor. Es la reacción esperada en caso del encuentro con Dios o de una aparición celestial. Así Mateo nos indica que la experiencia de Dios no es algo exclusivo de unos pocos elegidos, con Moisés, con Abraham. En el bautismo solo Dios, solo Jesús escucha esa voz. No solo los profetas escuchan la voz de Dios, sino que es algo posible para cualquier persona de cualquier tiempo, como le ocurre a estos discípulos. Y por último, la orden de bajar del monte y la orden de no hablar, esperar primero a la resurrección. Mateo dice que lo que vivieron los discípulos fue una visión, con un mandato de silencio por parte de Jesús. De este modo, está prescribiendo expresamente a sus lectores un significado post-pascual de la polifacética experiencia recién descrita. Solo después la Pascua la van a entender. De la aparición de Moisés y Elías, de la transfiguración de Jesús, y así también como la nube y la voz. Todo eso cobrará sentido solo después de la transfiguración, de la resurrección. Porque a través del resucitar de entre los muertos, los lectores evocan nuevamente el primer anuncio de los padecimientos de Jesús, capítulo 16, con lo cual Mateo les está dejando claro que el sufrimiento y la muerte pertenecen a ese Mesías, hijo del hombre, pero la muerte no es el final, la glorificación es el final. Y los que conocemos el Evangelio de Mateo, detrás de este texto resuena otro. Mateo 28, porque hay muchos elementos en común. Se los leo. Los 11 discípulos fueron a Galilea a la montaña, parece de vuelta a la montaña, donde Jesús los había citado. Jesús y la montaña también están presentes acá. Al verlo, se postraron delante de él. Acá también se postran delante de Jesús. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder sobre el cielo y la tierra. No teman, les dice Jesús. Y esta voz que confirmó la autoridad de Jesús, igual que en este texto, recibió todo poder en el cielo y en la tierra. Acá aparece transfigurado y glorificado. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, una orden, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Resucitó, ahora recién manda el anuncio. No digan nada hasta que el Hijo del Hombre no haya resucitado entre los muertos. Los dos textos están vinculados. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la relación entre con la primera y la segunda lectura. Con la primera lectura, Génesis es el llamado del Señor a Abraham. También es una teofanía, pero Abraham solo escucha. Acá es completa, hay visión y hay audición. Abraham solo escucha la voz de Dios y acá
hay 3 discípulos, no solo Abraham. Y con los discípulos estamos también nosotros los lectores, que vemos lo que ven los discípulos. Y en ambas teofanías hay una orden directa de Dios Padre, que todos obedecen. ¿Qué tienen en común también ambas teofanías? Piden tener confianza en Dios. A Abraham, merced a una promesa de dejar su tierra, mientras que los discípulos, con la experiencia de ver a Jesús transfigurado, son invitados a enfrentar la cruz. Dios Padre les pide a todos ellos que dejen lo seguro, la vida segura y tranquila, por lo posible, esta promesa de Dios. Confiaron en el Dios que habla. Dios no defrauda. Esta es la tensión típica de la fe. Y la segunda lectura es un texto de 2 Timoteo, que habla de la fidelidad al Evangelio. San Pablo nos hace ver cómo la aparición de Jesús nos revela la gracia de Dios. Jesús transfigurado nos revela la glorificación de Dios. Jesús, venciendo la muerte, ha hecho resplandecer la vida y la inmortalidad. Ese es el significado de la misma transfiguración. Luego, Timoteo es exhortado a mantenerse fiel al testimonio de Jesús, confiando en el poder de Dios. En el Evangelio, los discípulos son también llamados a creer que Jesús será glorificado por Dios Padre a través de su pasión, a confiar en esto, según la visión que han tenido. Ambos piden la confianza en Dios. Bueno, ahora que Dios habló, hoy le hablamos nosotros, con el Salmo 32. Señor, que designa tu amor sobre nosotros. Este himno es una invitación a celebrar la omnipotencia de la palabra de Dios, puesta de manifiesto en la creación del mundo. Pero Dios no está presente únicamente en los grandes acontecimientos de la historia, sino que penetra en el corazón de cada ser humano y vela sobre los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Oh Dios, que mereces la alabanza de los buenos, que mirás desde el cielo y te fijás en los seres humanos, que aceptemos sobre nosotros tu plan de salvación y que anunciemos a los descreídos la riqueza insondable que es Cristo, salvación de todos los pueblos. Escucha el salmo. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Aprovecho ahora para vos rezar a Dios, hablarle a Dios con las palabras de este salmo. Y como siempre, terminemos esta lección cantando. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y
caiga ante tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi ¿Qué te propongo para esta semana? ¿Qué te hace falta para animarte a vivir en este tiempo de Cuaresma? No desde la culpa, sino desde la acción de gracias ante el inmenso amor que Jesús me manifiesta desde la cruz. El Señor está con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.